Muy buenos días, amigas y amigos. Les saluda Germán Sánchez y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de su programa De la mano con la justicia, una ventana informativa del órgano judicial para dar a conocer los planes y proyectos de este órgano del Estado, pero sobre todo hacer docencia sobre diferentes temas del ámbito jurídico. En la mañana de hoy nos acompaña el licenciado Ricardo Fuller Llero, quien es abogado y miembro de la comisión que trabajó en el proyecto de ley de simplificación en procedimiento civil, más que todo, ¿no? Vamos a hacer docencia específicamente sobre esta materia muy importante en el ámbito jurídico. Bienvenido, licenciado Fuller. Buenos días, muchas gracias. Licenciado Fuller, para entrar en materia, ¿por qué la necesidad de este proyecto de ley de simplificación del procedimiento civil? La verdad es que la ciudadanía está reclamando de hace muchos años que el órgano judicial dote de esfuerzos, y no solo el órgano judicial, sino que la comunidad jurídica dote de esfuerzos para evitar el rezago o lo que se ha denominado comúnmente la mora judicial que embarga nuestro sistema de justicia. Los ciudadanos lo primero que piensan al ir a un proceso es que el proceso es muy dilatado, se demora mucho. Entonces, con esta visión, el órgano judicial asumió un reto de hacer una modificación de impacto a la estructura del procedimiento civil que se entiende en la doctrina como el proceso tipo. Nosotros venimos del 2001. Existe una comisión que está trabajando, que trabajó prácticamente en este proyecto. Sí, en el 2001 hubo la última reforma de impacto al procedimiento civil, es la ley 23 del 2001, pero ya habían pasado una década y no habíamos realizado algo que retomara los esfuerzos que se habían logrado con este proyecto del 2001. Por eso, bajo la presidencia del magistrado Harley Mitchell, se designó como coordinadora al magistrado Alberto Cigarrista Cortés en su momento, y un grupo de funcionarios, el magistrado Miguel Espino por los tribunales superiores, de jueces de circuito estaban Jorge Escobar, Manuel Espino, Lina Castro, Nelson Riquelme. Por los juzgados municipales estaba la juez Yesibet Andrio. Habían dos importantes compañeros que manejan el tema de la legislación, como Andrés Mojica y Ana Isabel Terán. Y quien les habla, el Ricardo Fuller, por parte del grupo de apoyo del tema jurídico. Nosotros nos reunimos por espacio de 2 años y analizamos todas las normas del procedimiento civil. Incluso nos fuimos más allá al libro primero y libro segundo. Cuando les menciono esto, estamos hablando de alrededor de 1500 artículos que analizamos por espacio de año y medio para poder encontrar 3 aspectos fundamentales. ¿Cuáles son estos 3 aspectos fundamentales? El problema en el sistema de justicia es que nuestros jueces están dedicados a una labor que no es propiamente administrar justicia. Entonces, basados en unas consultorías que ya había pagado el órgano judicial, determinamos cuáles eran los espacios o los momentos de impacto que le quitaban tiempo al juez para resolver. Y de ahí decidimos que uno era desjudicializar causas. Si uno desjudicializa causas, ¿qué es? No llevar a procesos causas que no son de esa relevancia. Por ejemplo, las sucesiones intestadas o las sucesiones en general, ya sea por testamento o por ley, que no vayan donde un juez porque este es un trámite. Este trámite corresponde a que fallecida una persona, sus herederos deben ir a reclamar los bienes que él tiene. Nosotros creemos que este trámite lo podrían realizar los notarios bajo un procedimiento establecido y en caso de que existiera una controversia, entonces pasar al Poder Judicial. Actualmente lo ve entonces los jueces. Actualmente el órgano judicial, sus jueces, tanto municipales, civiles como jueces de circuito civil, ven en primera instancia estos procesos, que son una gama importante de procesos, pero que al retirarlos, hacemos un espacio para que el juez tenga más tiempo para otra cosa. Es decir, que el proyecto contempla entonces que se le traslade esa responsabilidad, ese trabajo a los notarios. Claro, lo primero que ha pensado la ciudadanía de trasladarle esto a los notarios es que eso le va a imponer un cargo económico mayor. Pero en aquel entonces habíamos conversado con el Colegio de Notarios y ellos creían que se podía ajustar para que no le fuera tan oneroso
a los herederos y que lo pudieran resolver en términos muy cortos. Hablamos de 3 meses a lo sumo. Un proceso como este toma más tiempo, 6, 9 meses bien llevado. Otra de las cosas es algo muy cotidiano que los ciudadanos no pueden entender. Usted recibe un cheque, lo pone en su bolsillo, por cualquier cosa se le olvida y lavan su camisa. Usted pierde el cheque, póngase un cheque de 500, de $1000. Usted debe contratar un abogado para que el abogado lleve un proceso judicial para que en ese proceso, que puede tomarle mucho tiempo porque entra dentro del cúmulo de competencias que ve un juez, él pueda resolver ese caso y reponer el cheque y pagárselo. ¿Qué proponemos? Que cuando son bienes o títulos valores de empresas privadas, no del Estado, que lo haga voluntariamente quien emite el cheque. Usted me dice a mí, usted me giró un cheque y se me destruyó, pues yo ordeno la suspensión de pago, anulo el cheque y lo vuelvo a girar. No hay necesidad de hacer un proceso para esto. O sea, que no ingresa entonces al sistema. No ingresaría al sistema. Lo mismo ocurre con el tema de tierras. Hay procesos muy técnicos como la inspección ocular o medidas y linderos o deslinde y amojonamiento, que en estos casos el órgano judicial tiene que llevar un proceso, pero debe requerir a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, ANATI, un experto y que ellos den un visto bueno. Como quiera que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras es la que tiene los técnicos o los especialistas, pues que sea esta institución la que haga estos cambios y en caso de existir una controversia, que entonces pase al Poder Judicial. Con esto estamos quitándole un porcentaje importante a los jueces de la labor principal que ellos deben hacer. El siguiente componente es redistribuir las funciones que ocurren en un despacho. ¿Para qué? Para que funcionarios que tienen mucha capacidad, cumplen con los mismos requisitos del juez, hagan las veces de lo que la ley les impone. Los actos de comunicación, por ejemplo, aquellos oficios que se emiten para comunicar algo, la ley ya difiere que eso lo debe hacer el secretario, pues que eso lo siga haciendo el secretario. Las medidas cautelares, la aplicación o ejecución de embargos, que lo haga el alguacil, donde hay alguacil, y sino que lo haga el secretario. O sea, que no le cargan esa labor al juez. Porque los jueces se quejaban y pensamos que con justa razón es que tenían que hacer o firmar oficios. Imagínense, los acreedores tratan de secuestrar a un deudor y piden oficios para 60 bancos. Entonces el juez debía firmar 60 oficios que no dedicaban a dictar sentencias. Eso por segundo plano. Y ya entonces lo tercero es buscar dinamismo y agilización en los procesos para atacar puntualmente la mora judicial. Eso es básicamente lo que trae este proyecto. Es el proyecto 244 que está en la Asamblea en estos momentos, en la Asamblea Nacional de Diputados. Son 357 artículos, pero en su esencia lo que tratan es de corregir los vacíos o lagunas que tenía el proceso y hacerlo más dinámico. Vamos a ver un pequeño reportaje que nos elaboró nuestro equipo de producción sobre el tema. Más de una decena de personas, entre jueces, magistrados y demás funcionarios judiciales, emprendieron el proyecto de simplificación del procedimiento civil en el 2009, lo que fue renombrado como la Comisión Revisora y que contó con el apoyo de la Unidad de Investigación y Estudio de la Legislación Judicial y surgió justo cuando creían necesario plasmar en documento la agilización de los trámites con el fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Porque el procedimiento en cierta forma se ha congestionado mucho dada la cantidad de conflictos judiciales que hay. Ha crecido mucho la población en el país, se han incrementado los negocios comerciales, mientras que la planta de jueces y magistrados ha quedado estática desde hace muchísimos años, ¿no? Además no hay un trauma realmente en las normas procesales, sino simplemente se incorpora una audiencia que es muy útil para el procedimiento y se le ve la utilidad al proyecto cuando se explica adecuadamente, ¿no? Pero muchos se preguntan cuáles serían los cambios. ¿Por qué de aprobarse esta ley todo sería mucho más rápido? El magistrado Miguel Espino, quien es el coordinador de este proyecto, nos cuenta.
pero a la persona de la calle realmente le interesa que el proceso judicial que se presente se resuelva en el menor tiempo posible, que no demore 5 años una primera instancia, y eso va a lograrse porque el proyecto también trae normas especiales donde el juez debe fallar en un tiempo específico, que el procedimiento no debe durar más de 6 u 8 meses. Y eso, inclusive eso pena de que se le retire la causa al juez. Eso viene acompañado también de una política administrativa de gestión judicial eficiente, donde el juez no va a recibir más causas de las que puede resolver en audiencias durante cierto tiempo. Este tema es un tema de eficiencia de la justicia. Este proyecto lo que está haciendo es utilizar esos mecanismos de informática, por ejemplo, de estadística judicial para recurrir a tratar de hacer una justicia más eficiente, una justicia más acelerada para el panameño de hoy, ¿no? El pasado mes de septiembre, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Eduardo Ayo Prado Canals, llevó a la Asamblea Nacional de Diputados este proyecto. Hasta la fecha, se mantiene en espera para ser discutido en la Comisión de Gobierno y Justicia. Nosotros requeriríamos realmente que se vea el proyecto con la necesidad que tiene el país de tenerlo, ¿no? De que se vea su necesidad para que la Asamblea y las autoridades, la Asamblea Nacional y las autoridades entiendan que es prioridad el tema de una pronta justicia, que es un ideal constitucional y que todos los panameños que tienen un conflicto ahora judicial lo esperan además, ¿no? De aprobarse este proyecto, podrían resolverse unos 10.000 casos al año, lo cual puede disminuir el rezago judicial en materia civil a nivel circuital. Aprobándose ese proyecto va a aliviar un poco la carga de trabajo de los proyectos ordinarios civiles nuestros, porque va a asumir la materia de los juicios hipotecarios, de todas las insolvencias particulares, ¿no? De los juicios hipotecarios, y entonces va a permitir que este proyecto de la decongestión civil o el nuevo procedimiento civil pueda ser más viable todavía, ¿no? Ya con una descongestión de unos 10.000 casos al año, por lo menos en el primer distrito judicial. Ya muchos sectores a nivel nacional conocen el proyecto por la extensa divulgación que se ha llevado a cabo. La última reunión se dio en el mes de enero con los miembros que conforman la Camarita número 14 de Servicios Profesionales de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Para el órgano judicial, Génesis Recuero. Estamos de vuelta y hoy nos acompaña el licenciado Ricardo Fuller para hacernos docencia sobre precisamente el proyecto de ley de simplificación de la jurisdicción civil. Licenciado Fuller, ¿cómo hay consenso en este proyecto de todas las partes de la sociedad? Nosotros hemos hecho cuando se constituye, para tener más precisa la idea, cuando se constituye esta comisión, se invitaron a todas las universidades y a los gremios abogadiles, no solo el Colegio Nacional de Abogados, sino otros gremios. Como quiera que el trabajo iba a tomarnos mucho tiempo, lo que decidimos fue que el órgano judicial, con sus técnicos, con sus especialistas, desarrollaran el proyecto y lo sometieran a consideración de ellos una vez un producto final. Desde el año 2015, precisamente abril del 2015, empezó el órgano judicial a publicitar el proyecto. Lo colgó en su página web. Hemos ido al Colegio Nacional de Abogados en varias ocasiones. Se ha hecho reuniones precisamente con diferentes sectores. Entendemos que cuando estaba el magistrado Mitchell encargado de este proyecto, él fue a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Nosotros hicimos seminarios en la Universidad Nacional de Panamá. De mi parte, a título personal, yo he ido a la Universidad Americana, a distintas firmas de abogados. Lo hemos explicado en divisa para los funcionarios del segundo y cuarto distrito judicial, y digamos que donde hemos ido hemos recibido un respaldo vehemente por el cambio que se pretende. Obviamente que no vamos a tener de 357 artículos unanimidad en todo, pero la idea era plantear el proyecto, proponer una propuesta de reforma interesante
y las modificaciones han sido lo menos. De hecho, la mayoría de las modificaciones que nos han hecho las hemos insertado en el proyecto antes de presentarlo en la Asamblea. Es decir, que las observaciones que han hecho los diferentes sectores han sido incorporadas al proyecto para mejorarlo. En una gran medida, y aspiramos a que cuando inicie la discusión en primer debate en la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea, concurran más personas para modificar. De hecho, habían algunas reformas que a lo interno de la comisión teníamos diferencias, pero decidimos trasladar el proyecto y que sea en la sede de la Asamblea Nacional de Diputados, donde retomemos esa discusión para ver con el auxilio de los diputados y el resto de la ciudadanía qué piensan que debe ser la mejor ley para el país. Licenciado, háblenos un poco sobre la mediación en este proyecto. Está contemplada y para analizar la mediación en este proyecto conviene mencionarles que las reformas o las propuestas que nosotros proponemos con este proyecto de simplificación ya tuvieron un proceso de ensayo y error, porque tenemos la Ley 55 del 2011 que crea la jurisdicción agraria, y en la jurisdicción agraria tenemos una audiencia de concentración de actos, ahí llamada audiencia preliminar, y se le da una facultad de mediación y de conciliación a los jueces. Nosotros, viendo la experiencia con la jurisdicción agraria y viendo lo dinámico que es el proceso, lo trasladamos al proceso civil, que paralelamente habíamos participado en ambas comisiones en esos momentos, para que el proceso fuera más dinámico. Evidentemente está contemplada métodos alternos de resolución de conflictos para que los ciudadanos puedan resolver sus causas en la audiencia de concentración de actos. Si ellos no lo pueden hacer, entonces continuaremos con el proceso. Lo interesante es que en la audiencia de concentración de actos, el juez puede tanto mediar o conciliar, y eso no es causal de impedimento o de retraso del proceso. Porque alguien podría considerar que si el juez le está invitando a llegar a un arreglo es porque está parcializado. Y esto no es así. En realidad lo que se hace es para tratar de que las partes puedan llegar a un arreglo, y de no ser posible, pues entonces el proceso continúa a un proceso corto y dinámico. ¿Cuál es el estatus del proyecto ahora mismo en la Asamblea Nacional? El proyecto está en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, está en primer debate. La legislatura anterior, el presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Pedro Miguel González, estaba muy motivado a llevar el proyecto, pero por el tiempo corto que les quedaba a cuando se presentaron, esto se presentó en septiembre y la legislatura termina el 31 de octubre, decidieron trasladarlo para este año, y pensamos que en esta legislatura que corre de enero a abril del 2016, debe llamarse a los ciudadanos a que participemos en este proyecto que les interesa mucho, porque explicarles que hay un proyecto que puede acelerar los procesos es muy importante. Quizás para poder entender la dinámica de este proyecto hay que comprender de que el órgano judicial viene en un proceso de cambios, y de cambios importantes. Ya tenemos una ley de carrera judicial, se han aprobado a finales del 2015 dos proyectos, ya son ley de la República, de agilización de los procesos en tribunales colegiados, y ahora digamos que en justa medida o en buen momento llega este proyecto de simplificación que va como anillo al dedo para poder desarrollar todo ese proceso de agilización que lleva el órgano judicial en sus instancias. Agradecemos al licenciado Ricardo Fuller, abogado y también miembro de la comisión que trabajó en este importante proyecto de simplificación de la jurisdicción civil, por acompañarnos y sobre todo hacer docencia sobre el mismo a la ciudadanía. Yo quisiera, antes de concluir, mandarle un mensaje a la ciudadanía que por favor, cuando se dé este momento, esta oportunidad, este compás para analizar este proyecto, acudan a la Asamblea, nos hagan llegar sus comentarios para que el proyecto se nutra, sea más útil y sea más beneficioso para ustedes. El proyecto es hecho de ustedes para ustedes. Soy Germán Sánchez y esto fue De la Mano con la Justicia. Muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias, licenciado.